Dejaste de compartir, Graciela. Cuando quieras, Elsa, estás... Bien, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy compartiremos la charla 11ª del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompaña Cecilia Corda, quien se referirá a innovación y gestión del riesgo en el marco de la investigación que lleva adelante con su equipo en la Universidad Nacional de La Plata. La investigación se titula Innovación y riesgo para mirar lo que ocurre hoy en las bibliotecas de investigación argentinas. Sin más, adelante Cecilia, nos vemos luego. Bueno, muchas gracias Elsa, un gusto estar compartiendo con ustedes en esta tarde el ciclo de charlas que viene impulsando el INIBI, que bueno, lo he visto, digamos, con mucho beneplácito, esta posibilidad de difundir las investigaciones que realizamos en las distintas casas de estudio donde se dicta la carrera de bibliotecología. Y bueno, como bien señaló Elsa, con esta 11ª charla iniciamos con la Universidad Nacional de La Plata, que es donde me desempeño, y bueno, también me desempeño en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la sede académica que funciona en Buenos Aires. Yo ahora estoy en La Plata, y viajo a Capital, retomando también un poco la presencialidad en la Biblioteca de Ciencias Sociales. Bueno, les voy a presentar un material que preparé para ir acompañando y hacer un poco más amena la conversación de hoy sobre este proyecto que comenzó en el año 2020 y que bueno, había tenido un antecedente que ahora voy a pasar a comentarles entre los años 2017 y 2018. Se refiere justamente a estas dos categorías de innovación y gestión del riesgo y cómo podemos analizarlas desde la perspectiva de lo que ocurre en la gestión de nuestras bibliotecas, centros de información y centros de documentación. Acá la foto, ustedes si vieron el flyer habrán dicho, bueno, no sé, la página, ¿qué significará, no? Esto de los dos edificios unidos por este puente. Es un poco alegórico a tratar de hacer entrar en sintonía a estos dos conceptos que son la innovación y el riesgo, que son dos ideas que un poco propulsé trayéndolas bueno, de otros campos. Y esto me lo había mencionado un investigador que justo nos quiso donar, en el caso de Flaxo, parte de su biblioteca personal. Y yo veía, bueno, como que abordaba muchísimos temas en la colección que él tenía en su casa. Y me decía que formaba parte de un grupo que hacía estudios interdisciplinarios y que lo que solían estudiar justamente era alguna categoría. Por ejemplo, le digo, ¿cuál podría ser el caso? Me dice regulación. Regulación visto desde el punto de vista de la biología, de la economía, etc. Entonces, distintos especialistas daban su mirada desde la disciplina en la cual se especializaban. Esto me pareció como una idea interesante para traerla al proyecto de investigación y pensamos justo en estas categorías que creo que atraviesan la gestión de las bibliotecas, como son el riesgo y la innovación, y a su vez tratando de nutrirlas de los aportes que podemos tener desde otros campos del conocimiento, más allá del propiamente bibliotecológico.
Bueno, entonces surge de allí, de esta conversación con este investigador que se llamaba Charles François, que bueno, lamentablemente falleció hace un tiempo y que bueno, fue en esta conversación sobre esa posible donación de su biblioteca que surgieron las ideas y que luego se plasmaron en el proyecto, un primer proyecto que auspició la Universidad Nacional de La Plata. Son estos proyectos que, bueno, saben que se usan muchas siglas en nuestro campo académico, bueno, se llaman PEPID y siempre llevan algún código, ¿no? En el caso este era H029, que se tituló Gestión del riesgo en el ámbito de las bibliotecas universitarias, y realizamos un estudio sobre el sistema mismo de la UNLP. Más allá de las bibliotecas universitarias, que son las que dependen de cada unidad académica, también nos explayamos a lo que son las bibliotecas escolares, que también tiene dentro de su esfera la universidad, que son tanto de nivel primario como de secundario. Entonces también pudimos indagar allí, y cuenta asimismo con una biblioteca pública, que, bueno, si bien es pública, tiene un fuerte componente de comunidad universitaria y que auspicia como centro de coordinación de algunas acciones que se realizan entre las bibliotecas que conforman esta casa de estudios. Entonces, bueno, ese primer proyecto, como les comenté, fue entre los años 2017 y 2018, bueno, y en el 2019 continuamos con algunas resonancias de cosas que habíamos encontrado e indagado en el marco del mismo. Entonces, ahí más que nada, por el mismo título como habrán visto, nos abocamos a la gestión del riesgo y después pensamos en traer otra noción que es la de innovación, que muchas veces en nuestro campo es como que la asociamos a lo meramente tecnológico, ¿no? Bueno, compro tal tecnología y ya como que parece que estoy innovando. Y bueno, la idea de innovación trasciende, digamos, lo que puede venir de la mano de la tecnología, que bueno, es como muy seductora, muy usada, sobre todo en estos últimos tiempos y demás, pero bueno, que no se agota allí el tema. Entonces, lo pensamos, digamos, en la innovación, obviamente respecto a lo tecnológico, pero también en lo que puede hacer a la misma gestión, a los servicios, a la extensión, es decir, a todos los aspectos y aristas que constituyen la gestión de una biblioteca. Y como en principio habíamos hecho un estudio un poco más acotado sobre un caso de estudio, digamos que era la misma Universidad de La Plata, ahora dijimos, bueno, vamos a indagar sobre algún campo que esté poco explorado. Y pensamos en las bibliotecas de investigación en la Argentina, que, bueno, como ustedes bien saben, son aquellas que se encuentran en el ámbito de la ciencia y la tecnología, en organismos como pueden ser, por ejemplo, el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En la provincia de Buenos Aires está la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas. Bueno, y organismos como pueden ser, por ejemplo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y organismos de esa naturaleza, en donde, bueno, normalmente hay bibliotecas o centros de documentación que apoyan las tareas de investigación y desarrollo. Después también tenemos bibliotecas que van a tener tal vez doble pertenencia entre una universidad y, no sé, CONICET, por ejemplo, o hasta triple pertenencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis años mozos trabajé en una biblioteca que era del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, que tenía triple pertenencia: Universidad de La Plata, CONICET y SIC. Entonces, son instituciones
bastante complejas en cuanto a su configuración, y las bibliotecas, por lo menos en la bibliografía que pudimos ir rastreando, no han sido lo suficientemente abordadas, ¿no? Y no se ha profundizado mucho en su estudio. Entonces decidimos incluirlas en esta investigación, que también tiene su código, ahí el H916, y es un programa que se llama de incentivos, que está enmarcado dentro de lo que es el Ministerio de Educación y que lleva, digamos, otros procesos de acreditación y de evaluación un tanto distintos a los que habíamos experimentado en el proyecto PEPID de la UNLP anterior que les acabo de mencionar. Entonces, un poco para hacer más amena la charla, pensé en plantearles para qué investigamos, ¿no? Desde la visión nuestra del equipo. El equipo está conformado mayormente por docentes que son del Departamento de Bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, y también se han incorporado estudiantes que están en carácter de adscripción o que se interesan por su tema de tesis en la temática del proyecto. Entonces, también esas configuraciones se van dando en los proyectos. No obstante, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos que a veces son difíciles de alcanzar en cuanto a dedicaciones horarias, cargos docentes y demás. Pero bueno, por suerte logramos conformarlo porque en gestión, como ustedes saben, no hay tantos proyectos de investigación. Es decir, por lo menos en la UNLP son proyectos que se van dando de la mano de las cátedras que abordan la temática en la formación de grado, que son las materias de gestión, de administración, y también, bueno, nos aliamos con materias del área de servicios de información y referencia general y de usuarios de información, que es una materia que yo antiguamente daba y ahora la está dictando otra docente que es Silvia Albornoz. Entonces, bueno, logramos reunir este grupo, bueno, y nuestra idea, digamos, es justamente generar un conocimiento que aporte a nuestro campo disciplinar, ¿no? Bueno, mayormente a lo de la gestión, porque ahí en gestión abrevamos de muchas otras disciplinas que pueden ser de la administración, del marketing, de la comunicación, bueno, hasta de la psicología, pero bueno, también nos debemos generar un conocimiento que sea propio y que venga desde nuestro campo de la bibliotecología. Entonces, bueno, nuestro anhelo, digamos, es propender a justamente generar conocimiento en este sentido. Siguiendo con esta pregunta, también nuestro anhelo es sustentar ciertas recomendaciones que las bibliotecas puedan incorporar a su propia gestión. Recomendaciones son recomendaciones, es decir, no es que les vamos a ir a decir qué es lo que mejor tienen que hacer, porque cada institución conoce bien cuáles son sus potencialidades, sus limitaciones, con qué recursos cuenta, con qué materiales, con qué personal. Entonces, bueno, lo que podemos hacer desde la academia es mirar cierta realidad, en este caso las bibliotecas de investigación que tenemos en el país, y bueno, en base a ese análisis, que nutrido por lectura de diferente bibliografía y demás, esbozar algunas recomendaciones en torno a estas dos categorías que abordamos, que son la innovación y la gestión del riesgo. Y bueno, teniendo la esperanza de que eso pueda tener una utilidad, ¿no? Una bajada práctica y que esas recomendaciones sean tomadas. También investigamos para discutir temas de interés en espacios académicos, ¿no? Encontrarnos con otros grupos de investigación que aborden temáticas similares u otras, y poder generarnos estos debates como para aportar a la criticidad también que tiene que revestir la universidad en cuanto a sus tareas de investigación y también de docencia, bueno, o de extensión, ¿no? Como los tres pilares
que constituyen la vida allí. Entonces, también nos interesa aportar en este sentido. Y otro de los elementos es la formación. Es decir, tratar de formarnos, o sea, nosotros mismos también, porque vamos creciendo como profesionales, como docentes, y también formar a otras personas que se interesen en las temáticas. Por eso yo les decía, bueno, se incorporaron estudiantes que van haciendo algunas actividades, se van acercando, viendo si les interesa este entorno para luego tratar de continuar, de seguir o no, dedicarse más a la vida profesional, pero bueno, como esta apertura, que es una posibilidad que da la conformación de los equipos. Entonces, también, bueno, sumar líneas de trabajos de tesis o de trabajos finales, que son las dos modalidades que tenemos en la licenciatura en la Universidad de La Plata. Entonces, un poco también allí están depositados nuestros esfuerzos. Con respecto a cómo investigamos, acá, bueno, empieza como a complejizarse la cuestión. Tenemos ahí resaltado un poco el tema presupuestario, que siempre, bueno, termina siendo un poco determinante. Los presupuestos, como ustedes saben, en general son un tanto acotados, con lo cual nos vamos moviendo con los medios que podemos, ¿no? Ayudándonos entre nosotros, recurriendo a veces a tiempos y fondos propios o fondos institucionales que se nos asignan, pero bueno, que a veces no están o acordes o no son suficientes o no se liquidan al momento que comienza el proyecto. Entonces, por ahí a veces hay que comenzar y el fondo se asigna 3, 4 meses después. Son realidades por las cuales atravesamos. En otros momentos más, en otros momentos menos, pero eso es una realidad y bueno, que a veces digamos, podemos tener como un gran objetivo y después vemos que tal vez no lo podamos lograr del todo por estas limitaciones. Pero bueno, dentro de todo tratamos de surfear por estas dificultades y de generar producciones y espacios en donde podamos desarrollar el proyecto que nos planteamos. Otra de las problemáticas se refiere a los perfiles que constituyen el equipo de investigación. Esos perfiles, como les adelanté, son mayormente de bibliotecología. Hemos intentado hacer acercamientos más interdisciplinarios, pero bueno, a veces por la misma constitución de las facultades y de cómo tienen que ser presentados los proyectos, no siempre es posible la integración de miembros de otras instituciones, o porque ya tienen sus cargas en sus lugares de trabajo o no tienen ya disponibilidad horaria y demás. Entonces, bueno, hemos intentado con el campo de las ciencias económicas, de la informática. La suerte que tuvimos es que dentro del equipo hay personas que se han formado en otros campos, no solamente en el bibliotecológico. Entonces tenemos perfiles ligados a la comunicación, a la historia, bueno, y otros trayectos en el campo de las ciencias sociales, lo cual nos viene también a enriquecer la mirada propia de las ciencias de la información. Después tenemos la cuestión de los recursos, bueno, con ese ligado al presupuesto, ¿no? Con ese presupuesto que podemos hacer y que podemos aprovechar de la misma institución. Obviamente, bueno, al ser de bibliotecología tenemos mucho manejo de lo que son los recursos que nos ofrece la misma biblioteca institucional u otros recursos que podemos procurar en espacios en donde nos desempeñamos profesionalmente. Como yo les dije, trabajo en la biblioteca de Flaxo y otras colegas trabajan en otras bibliotecas y bueno, ahí, por ejemplo, nos vamos nutriendo
del tema por caso bibliográfico, ¿no? Y así otras cuestiones. Después tenemos que ver también el tema de las oportunidades, es decir, estar atentas apenas comienza el proyecto, de ver dónde nos podemos insertar. Es decir, bueno, hay ciertas agendas por ejemplo, jornadas que se van repitiendo año a año o cada 2 años, entonces tomarlas como espacios para poder presentar nuestros resultados de investigación en formato de ponencia en este caso, o en las revistas, bueno, también ver las convocatorias para visualizar qué tenemos por publicar, si hay algún dossier temático o algún espacio en donde también podamos ahí difundir en formato de artículo académico. O bueno, o espacios como este, de una charla en donde podemos contar en qué estamos y qué tareas desarrollamos en el ámbito de la Universidad de La Plata. También, bueno, a veces hay espacios de entrevistas en otros medios, ¿no? A veces nos han llamado, es menos frecuente, pero también hemos participado en espacios radiales y en algunas notas en revistas más de difusión, que también llegan a otros públicos, no necesariamente de bibliotecología, pero que es interesante que conozcan qué líneas estamos desarrollando. Y luego están estos 2 elementos que agregué allí, que es el tiempo y la voluntad. Porque bueno, también hay como cierta vocación de dedicarse a esto de la investigación y que lleva mucho tiempo propio, que no necesariamente se condice con las cargas horarias de los cargos docentes que revestimos, y con una voluntad, digo, de querer hacer crecer el campo, bien o mal, digo, no es que, digo, no por atribuirnos que estamos haciendo crecer el campo, digo, que se entienda en el sentido de querer hacer un aporte, ¿no? Y también a la profesión. Entonces, bueno, tenemos como esa voluntad, esperamos llevarlo más o menos bien, y que sea, digamos, de cierta practicidad y utilidad lo que generamos. A ver. Entonces, luego de preguntarnos eso, tenemos la cuestión de los resultados. En este marco de proyectos, ¿qué es lo que se puede lograr, ¿no? Entonces les mencioné lo de los artículos en revistas o como capítulos de libro. Bueno, ahora por ejemplo se armó un libro que es una colección de libros de cátedra y aportamos desde el proyecto con un capítulo que lo están compilando 2 colegas que son Alejandra Aracri y Clarisa Fernández, también en la universidad. O artículos en revistas, que como ustedes saben, bueno, acá en la Argentina tenemos la de la UBA, que es Información, Cultura y Sociedad, Palabra Clave, que es una revista que dirijo junto con Marcela Coria, y participan otras colegas del proyecto también en las secciones, más otras personas que se han sumado también a colaborar allí. Y luego está Prefacio, la de la Universidad Nacional de Córdoba, que es más incipiente. Esas son las especializadas en nuestro campo de las ciencias de la información. Luego tenemos revistas que publican contribuciones vinculadas a nuestro ámbito, pero bueno, que son de otras especialidades o más interdisciplinarias. Y bueno, aquí hemos publicado artículos, y bueno, uno de los últimos fue en Informatio, que es la revista de la Universidad de la República en Uruguay. Y otro lo publicamos en la revista colombiana, la Interamericana de Bibliotecología, y bueno, así vamos, lo que le decía de las oportunidades, también viendo, ¿no? Bueno, tal vez necesitamos presentar un artículo, ver qué periodicidad tiene la revista, y tratar de tener una producción, porque bueno, el proyecto luego es evaluado y tenemos que tener ciertos resultados para presentar.
Luego el formato ponencias, también vamos recorriendo distintas jornadas, no sé, por ejemplo, las TAB de Mar del Plata, la JBDU, jornadas propias de la Universidad de La Plata, como fue la de investigación que se realizó el mes pasado, y así, bueno, indagando también cuáles son los calendarios, ¿no? Como para también ahí ir teniendo una presencia y una producción. Luego nos piden informes, el mismo proyecto, o podemos hacer alguna nota de difusión o un póster, ¿no? Por ejemplo, las estudiantes que forman parte del proyecto presentaron pósters con algunos temas puntuales que se ligan a la temática central, y es otra forma de comunicación académica que tal vez en nuestro ámbito no estaba tan difundido, pero en otros campos disciplinares sí. Y bueno, es una producción también muy valiosa. Y luego conferencias, charlas y demás, como les digo, que vamos brindando a la medida que los espacios así se interesan y lo permiten. Luego tenemos de qué manera comunicamos y difundimos estas producciones. Por una parte, en el repositorio institucional que se llama Memoria Académica, que depende de la misma facultad en la que estamos, de la de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahí, bueno, generaron perfiles, lo cual está bastante interesante, y cada docente posee ahí su producción que va haciendo el ya conocido autoarchivo. Y luego también, por otra parte, buscamos bibliotecas digitales especializadas, por ejemplo ELIS, que es muy conocida en nuestro campo, ahí volcamos lo que son artículos de revista. Y después, quiero quedar bien porque vi que entró una de las editoras de ELIS, así que bueno, ahí ponemos lo que son los artículos. Y después también tenemos la posibilidad a través de ICROM y un contacto que hicimos. ICROM es un organismo internacional que está abocado a la preservación del patrimonio cultural. Tiene sede en Roma y nos comentaron que podíamos contribuir con las ponencias en su catálogo. Entonces, bueno, es otra forma de visibilizar los trabajos que hacemos en un medio que, bueno, hasta este momento no teníamos tanto acceso. Entramos en contacto a raíz del proyecto. Y después, bueno, también por redes sociales, las más propias vamos también difundiendo cada quien en sus perfiles de Facebook, de Instagram. Yo hasta ahí llegué, después creo que el resto de los integrantes tienen otras redes, entonces bueno, también van subiendo y es una manera de visibilizar los temas sobre los que estamos trabajando. También, bueno, este tema de las entrevistas, como les dije, tal vez menos habituales, pero que a veces se dan en medios que no necesariamente son del campo bibliotecológico. Hemos armado una propuesta de un curso en Flaxo, como curso de extensión, en relación al tema de factores de riesgo, que lo dictamos el año pasado, con algunas integrantes del equipo, y también hemos estado así en charlas, en exposiciones, y lo que nos queda para el final del proyecto es la elaboración de estas recomendaciones, basadas en todos los estudios que venimos desarrollando, mirando estas bibliotecas de investigación en la Argentina. Entonces, para ir redondeando y retomando el título de la presentación de hoy, respecto a la gestión del riesgo y la innovación, intentamos de que haya un diálogo, un entrecruzamiento entre ambas concepciones, y tratamos también de nutrirlas de los aportes que nos hacen otros campos del conocimiento. Entonces, estamos leyendo mucha bibliografía que proviene de otras disciplinas y de otras instituciones, no necesariamente bibliotecarias, y intentamos luego volcar la mirada sobre este sistema. Este sistema que, bueno, llamativamente
no está tan sistematizado y que nos conllevó a la realización de un censo de estas bibliotecas para saber cuáles efectivamente son y están en funcionamiento en el país. Y bueno, eso, como ustedes saben, conlleva bastante dedicación y tiempo, y bueno, y ahora vamos a hacer un cruzamiento con los temas de riesgo e innovación para salir un poco más de un plano conceptual e ir abordando la realidad en concreto. El proyecto, como les había mencionado, comenzó en el año 2020 y la institución lo extendió hasta fines del 2022. O sea, en principio estaba planteado para 2 años, pero bueno, debido a las vicisitudes en general que padecimos, se extendieron todos los proyectos de la universidad a 1 año más, y bueno, se hizo incluso un sondeo de cuáles habían sido las dificultades. Nosotros, a pesar de todas esas dificultades, pudimos continuar con las lecturas, la producción, las presentaciones, todas virtuales hasta el momento, y la publicación de artículos. Así que, bueno, si bien no fueron las condiciones ideales para todo el mundo, sí nos aferramos y nos fuimos apoyando para poder continuar. Y bueno, parte de esa producción ustedes la van a poder ver si les interesa profundizar un poco, como les decía, en el repositorio institucional Memoria Académica, o bueno, en las redes que tenemos cada uno de los integrantes, también con la difusión periódica a medida que la vamos teniendo. Acá les dejo los 2 correos institucionales de mis 2 amores, la Facultad de Humanidades y Flaxo Argentina, por si desean entrar luego en un contacto posterior. Y bueno, espero que no hablé un poco rápido por el tema, que no quería tal vez aburrir o pasarme del plazo que me habían dado, pero me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún comentario y eso, compartirlo para poder interactuar con quienes se sumaron en la tarde de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Hola, Sí, ahora te escuchamos, Sergio. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Pasamos si quieren, a la ronda de preguntas y las vamos contestando. La profesora Graciela Giunti pregunta cómo pueden aplicarse los avances que han tenido en la investigación en la práctica concreta de las bibliotecas. Sí, lo que intentamos hacer desde el proyecto es elaborar algunas recomendaciones, o en los mismos artículos o ponencias esbozar algunas posibles líneas de trabajo que, bueno, luego esperamos que las bibliotecas las puedan adaptar y adoptar para sus propias prácticas de gestión. Uno de los propósitos del proyecto, justo cuando estaba preparando la charla lo había estado releyendo, es trazar estas recomendaciones vinculadas, bueno, más que nada a la gestión del riesgo, que es una temática que, por lo que vimos, tanto en el proyecto relacionado con la Universidad de La Plata como en el actual referido a las bibliotecas de investigación, no está lo suficientemente profundizado, por lo menos hasta donde pudimos llegar. Entonces, un poco la idea sería hacer ese aporte. Después, como les decía en la charla, cada biblioteca verá en la medida de sus posibilidades si eso lo puede aplicar o no. Pero bueno, a veces son cuestiones que tienen que ver ya con el solo hecho de pensar la problemática y de tratar de plasmarla
en sus propias políticas y documentarlo. Perfecto. Silvia Contardi pregunta cómo diseñan los instrumentos metodológicos. Sí, eso los vamos armando porque en el proyecto anterior teníamos, por ejemplo, el uso de algunas entrevistas en donde, bueno, el guión se elaboró con la persona que llevó adelante los contactos con las bibliotecas escolares, en este caso, que dependían de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, bueno, se van armando, digamos, a medida que vamos pensando el problema a abordar. No hemos podido como utilizar instrumentos que ya hayan estado diseñados en otras investigaciones, sí tomar ejemplos y eso, pero todo lo hemos tenido que diseñar a medida porque también es una temática que no está tan indagada. O, por ejemplo, para hacer observación, bueno, en el último tiempo virtualizada a través de sitios web, vamos diseñando ciertos instrumentos en donde, bueno, chequeamos que ciertas condiciones se cumplen o no y agregamos observaciones o anotaciones. Entonces, bueno, tenemos como ese parámetro, ya que somos varias personas las que participamos en el equipo y tenemos como que unificar a veces criterios para luego poder hacer un análisis más razonable de los datos que recogemos. Entonces eso respecto a la observación. Y así, bueno, hemos ido avanzando. Perfecto. En el chat de YouTube nos pregunta Leonardo Silver si pensás que la nueva normalidad habilita un mayor protagonismo a la gestión del riesgo. Y yo pienso que sí, me acuerdo cuando inició en el 2020 la pandemia que una colega me dijo, uy, estás a full con el tema. Y yo, bueno, en realidad no tenía tanto para decir, ¿no? Porque ¿quién podía decir algo ante semejante catástrofe que estaba aconteciendo? Digo, no sé si voy a poder aportar algo, me sentía como un poco responsable, porque justo tenía el tema, pero era como un tema que recién iniciábamos también, ¿no? Entonces, no sé si teníamos tanto para aportar en ese momento. Después, aceleradamente, sí, nos fuimos haciendo de muchas lecturas, de intercambios y de ciertas indagaciones como para producir algo que pudiera ser de utilidad para las bibliotecas, pero creo que, bueno, todas en alguna medida también salieron a la búsqueda de, de elementos, ¿no? Y así fue como se compartieron también muchas pautas, recomendaciones o lineamientos, incluso en el momento actual que hablábamos antes de empezar el encuentro, para la reapertura, por ejemplo, de los espacios presenciales y demás. Entonces, bueno, sí, yo supongo que toda esta experiencia como que nos presionó a, a focalizarnos más en ciertos temas que luego íbamos postergando, o, bueno, o en las mismas instituciones se actuaba cuando algo acontecía, ¿no? Bueno, ahora tuvimos que empezar a pensar todo más rápido y a compartir más información entre colegas. Perfecto. Acá en el chat de Zoom nos pregunta Ivalú Ramírez, ¿de qué manera lograron armar un marco interdisciplinario para la investigación? Sí, ahí fue más habilidad de búsqueda y de ir procurando documentos que tenían como raigambres muy disímiles, es decir, bueno, al principio teníamos como un volumen súper grande de documentación referida a las denominadas catástrofes, y bueno, después fuimos indagando más por el lado de los riesgos de otro tipo, como pueden ser los comunicacionales, bueno, los tecnológicos, los reputacionales, administrativos, como tratar también de ampliar un poco ese marco.
Y bueno, lo hicimos básicamente a través de esas búsquedas bibliográficas y después de participar en otros espacios. Por ejemplo, fui hace un tiempo a un encuentro que se hizo en Irán, en donde se tomaba la gestión del riesgo, pero bueno, hablaban de riesgo financiero, por ejemplo, ¿no? Los bancos lo tienen bastante más en claro que las bibliotecas. Es decir, ahí tenían un cúmulo de recursos asignados para evitar a como dé lugar cualquier riesgo que pudiera afectar su rendimiento. Entonces hablaba alguien de tecnología y bueno, y ya cronometraba, no, perdimos tantos minutos y esas operaciones, bueno, yo digo, ya era como no tenemos fines de lucro, digo, era como pensar con otras variables, ¿no? Una, una realidad organizacional. Pero bueno, interesante. Entonces, también, bueno, ver esas categorías o esas experiencias, hasta qué punto nos sirven y, bueno, si las podemos adaptar y adoptar para nuestros entornos o no. Simplemente reconocerlas y saber que se dan en otros espacios, pero que no nos son útiles. Pero fue un poco así, lo de la interdisciplinariedad. Después fuimos a una jornada que justo armó la UBA, que es sobre el tema de la interdisciplinariedad, que participa la Facultad de Ciencias Exactas, la de Filosofía y Letras y la de Ciencias Sociales. Y bueno, ahí también presentamos un trabajo y bueno, tuvimos posibilidad en el panel de interactuar con expositores de otros campos y bueno, a veces algunos puntos en común se encuentran, otras veces lo vemos un poco lejano, o bueno, al tiempo reflexionamos y encontramos que puede haber algún punto de conexión, pero bueno, esos procesos, digamos, llevan también su tiempo. Graciela Giunti, siguiendo a la primera pregunta de cómo pueden aplicarse los avances que han tenido en la investigación, en la práctica concreta de las bibliotecas, pregunta si podés ejemplificar con alguna recomendación posible. Sí, más que nada, lo que nos interesa, como estamos en el área también de gestión, es como que estas líneas de trabajo se plasmen en documentos, ¿no? Que puedan tener una continuidad en las instituciones, no que se salga a actuar cuando se me inundó el depósito, cuando se me cayó el cielo raso, cuando tuve el problema con un usuario, sino que todas estas previsiones se traten de documentar, bueno, en políticas o en manuales, ¿no? Que sea como una práctica y que estén atravesadas por estas nociones en todos los aspectos, porque a veces, bueno, decimos lo que les comentaba al principio, lo tecnológico, ¿no? Sí, tenemos que evitar perder datos, que se nos deterioren, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar en cuestiones más ligadas a la atención, a lo comunicacional. Entonces, bueno, ver cómo eso puede incidir, lo de el riesgo o la innovación, y tratar de llevarlo a documentos que después, bueno, tendrán que ser revisados, actualizados, pero que de alguna manera plasmen esas políticas bibliotecarias. Entonces eso nos parece importante también como aporte desde nuestro campo. Lo digo porque bueno, estamos en materias de gestión y formando a futuros profesionales en ese campo también. Eh, y más que nada sería eso. Hicimos un artículo, ese que les comenté que salió en la revista de la UDELAR, en Informatio, que era sobre preservación digital, ¿no? Revisando un poco cuáles son las políticas que tienen los repositorios que pertenecen al Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina, y en donde, bueno, participan muchas bibliotecas de tipo universitarias o, bueno, de estas de investigación que estamos estudiando. Bueno, y ahí hacemos algunas recomendaciones porque las políticas a veces eran un poco escuetas de las que encontramos que estaban compartidas en línea, o no contemplaban todos los aspectos que hacen a la problemática de la preservación digital. Entonces, bueno, a través de esos artículos, también en las conclusiones, ¿no? En las consideraciones finales, vamos dejando traslucir
algunas posibles líneas que podrían contribuir. Yo siempre pongo en potencial porque lo que les digo, después las bibliotecas conocen, digamos, sus realidades y tienen que ver cómo se apropian de eso, pero sería bueno que tomaran tal o cual punto de vista y bueno, lo pudieran introducir a sus documentos o a sus propias prácticas de preservación digital. Ese es, bueno, es un ejemplo más o menos reciente de ese artículo que salió creo que a fines del año pasado. Y así, bueno, otras cosas también que a veces vamos compartiendo oralmente cuando nos hacen alguna pregunta en los espacios de congresos o de jornadas, en donde, bueno, por lo menos también nos pone contentas que se despierte un interés por la temática o que se comience a pensar, ¿no? Como estas categorías posibles para analizar nuestra gestión profesional. Perfecto. Tenemos una última pregunta de María Soledad Pacheco. Bueno, dice, muy interesante la presentación. Quisiera preguntar, ¿qué áreas del conocimiento considera que están haciendo mayores aportes a la teoría de la bibliotecología en la actualidad? Y la misma bibliotecología, no sé, siempre tomamos, bueno, cuando yo empecé a estudiar hace muchos años, tomábamos también mucha teoría o mucha metodología de otros campos. Bueno, yo como me dediqué más a la gestión, tomábamos muchas cosas de la administración, ¿no? Pero después teníamos que ver cómo eso bajarlo a la realidad de organizaciones sin fines de lucro como son las bibliotecas o las bibliotecas específicas estas de investigación que estamos analizando ahora, que están abocadas al desarrollo científico y tecnológico del país. Eso, bueno, siempre fue un problema, pero luego lo que digo es que comenzó a haber también una diversidad de líneas de investigación en el país. Al principio estábamos muy ligados a otros campos. Yo, por ejemplo, comencé haciendo investigación con personas que eran del departamento de letras, ¿no? Y cada quien fue haciendo su camino, porque es un campo en el que la investigación no estaba tan arraigada. Eh, entonces, por lo menos en lo que conozco más, que es la Universidad de La Plata, comenzó así, hasta que se fueron formando las personas, pudieron dirigir proyectos y constituir líneas que aportaran al campo bibliotecológico, bueno, y de las ciencias de la información en general. Entonces, yo creo que mismo de la bibliotecología se está aportando tanto a la teoría, como a la historia, como a la metodología, lo cual, bueno, no quita esta mirada a veces más interdisciplinaria que podemos tener que nos pueda nutrir, pero ya ahora hay bastante, en casi todas las universidades del país hay líneas de investigación financiadas por la misma universidad o por el ministerio y que tienen sus aportes y así como pasa acá, pasa en otros países y vamos ahí creciendo como campo. Falta todavía mucho por recorrer. No obstante, tenemos ahora ya una inserción que antes parecía como una utopía, ¿no? Por ejemplo, en La Plata ya hay gente que está en la carrera de investigación del CONICET y hay 2 becarias doctorales. Hay becarias que han hecho también becas auspiciadas por la misma universidad u otras entidades de ciencia y tecnología para terminar sus carreras o para comenzar a investigar. Entonces, son cosas que para mí son grandes logros porque como vengo de una época anterior en donde eso no existía, entonces me parece que se ha avanzado bastante. O también esto de tener los proyectos propios con un anclaje en los mismos departamentos docentes o institutos de investigación, como puede ser el INIBI o como puede ser en el caso de La Plata, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Que también nos
nos alberga. Entonces, me parece que se está creciendo bastante en ese sentido. Y bueno, obviamente que hay mucho por recorrer, pero fuimos dando unos cuantos pasos en los últimos tiempos. Bueno, concluidas las preguntas, le doy paso al cierre a la directora, por parte de la directora del Instituto Elsa Bárbara. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por tu participación, por tu aporte en esta charla. Y en realidad quiero establecer un diálogo contigo, porque te quiero preguntar si este periodo de pandemia, como bien dijiste, la investigación comenzó el año pasado, por lo tanto se pospuso hasta el 2021, motivó que ustedes tuvieran que hacer algún cambio en los objetivos que tenían en cuanto al proyecto, porque yo leí cuando se hizo la invitación y se pensó que se iba a hablar sobre este tema, me pareció realmente muy interesante, muy motivador, y leí el resumen que está en el sitio web de la Universidad Nacional de La Plata sobre este proyecto. Y allí mencionan ustedes dos ejes de análisis en las bibliotecas de investigación dependientes del CONICET en todo el país. Veo que vos hablaste no solo del CONICET, sino también de otras instituciones similares al CONICET, ¿sí? Ampliaron los organismos con los cuales van a trabajar de lo que tenían pensado en un principio, y dentro de esos dos ejes ustedes hablan de hacer un estado de la cuestión sobre el tema de la innovación del riesgo para la gestión en este tipo de bibliotecas, y el segundo eje que planteaban era hacer un estudio de caso con aquellas acciones o planes que han llevado adelante en los últimos 5 años estas bibliotecas, incluyendo el repositorio centralizado del CONICET Digital. A mí todo esto me pareció muy interesante, muy movilizante, y discúlpame, me parece que sería muy útil que nos envíes las referencias o que en algún momento en el chat pongas los artículos que ya tienen publicados, porque quizás se refieren a estos temas y yo no los he leído, y a lo mejor tampoco quienes nos han estado escuchando lo han leído, porque creo que puede ser muy interesante. ¿Por qué no me comentás un poquito si tuvieron algunos cambios o no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos ocurrió con esta cuestión de la pandemia y nuestro proyecto, hemos tenido que incluso solicitar una prórroga de 1 año porque no podíamos avanzar. Claro, no, la prórroga nos la dieron a todos por igual, por lo que les digo que habían hecho un sondeo al cual respondimos, y bueno, se dio 1 año a todos los proyectos que estaban albergados en la UNLP. Sí, el tema del planteo del proyecto, después, bueno, cuando vamos indagando la realidad nos vamos encontrando con diferentes cuestiones, que tal vez no hay tantas políticas para analizar, o bueno, como esto que les decía, que también fehacientemente no sabíamos cuántas bibliotecas pertenecen a estos sistemas del CONICET, del INTI, del INTA, de CONEA, entonces eso nos conllevó a tener que hacer como un censo propio y tratar de actualizarlo. Encontramos un antecedente en un trabajo que habían hecho unas colegas que pertenecen a estas bibliotecas y bueno, al CAICIT,
pero bueno, era de hace unos años, con lo cual tuvimos que reflotarlo y actualizar información. Y bueno, y después también ciertas limitaciones en pensar, bueno, que también las bibliotecas sobre las que queríamos hacer los estudios estuvieron cerradas o con limitaciones en la atención, entonces ya los contactos que tal vez pretendíamos en un momento, que fueran más a través de una entrevista o bueno, que nos contestaran, no sé, alguna encuesta, no lo veíamos muy posible. Entonces nos volcamos más a una metodología de observación virtualizada y a eso, y a revisión de documentación, ¿no? Que fue como un ajuste tal vez más metodológico que tuvimos que hacer. Igual, bueno, ahora nos queda, veremos cómo sigue la situación. Tal vez en el próximo año si podamos tener otro tipo de contacto con estas bibliotecas, que bueno, como bien saben, están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, así que son muchísimas y con realidades muy disímiles entre sí. Entonces, bueno, eso también es como un problema, pero que yo ya lo sabía, porque yo hace 25 años que trabajo en bibliotecas de investigación, así que eso yo un poco lo conocía de cómo era la realidad, pero me parecía que aún así era importante abordarlas porque son un bastión esencial para la investigación y el desarrollo en el país y bueno, no, desde mi punto de vista no estaban lo suficientemente estudiadas o consideradas y bueno, esperemos que, que el proyecto tenga resultados que les puedan ser de utilidad y después, bueno, proseguir, ¿no? Porque no creo que se agote tampoco en este único proyecto. Seguramente el año próximo tengamos que presentar una nueva propuesta para tener continuidad en líneas de investigación y, bueno, armemos algo relacionado para seguir profundizando. Sí, Mariela, creo que estaba ahí, Mariela Viñas, si le podés pasar el link por el chat de Memoria Académica, ahí tenemos toda la producción del proyecto en formato ponencia, bueno, los artículos que hemos generado hasta el momento y bueno, los póster también con las alumnas. Así que después también he hecho alguna nota de difusión para la revista de la Biblioteca del Congreso. Bueno, como les digo, vamos tratando de ocupar distintos espacios, ¿no? Como ir interesando a la gente por la investigación en sí y por las bibliotecas de investigación por su parte. No sé si contesté todo lo que me preguntaste, pero si no, decime, Elsa, Sí, no sí, sé. sí, 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 Cecilia, sí. Es que yo tuve algunas dudas cuando leí el resumen del proyecto de investigación de ustedes y en cuanto a tus comentarios y porque también supongo, vuelvo a reiterar, como nos pasó a nosotros, que hemos tenido que modificar algunas cuestiones. Les Y agradezco. después lo que tuvimos es, digamos, como sostenernos en el equipo y eso sí se dio, bueno, con alguna gente más, con otra menos. Hubo dificultades, yo misma estuve con COVID bastante comprometida, digo, es como que nos fuimos acompañando, pero en ningún momento nos soltamos, es como que siempre quisimos seguir para adelante. Y No, eso es algo que rescato del equipo, de procurar, digamos, continuar a pesar de todas es las un tema, problemáticas que se presentaron. Cecilia, es un tema interesantísimo y además produjeron mucho, de modo que tienen que estar muy contentas porque, por lo que comentaste, tuvieron mucha producción, de modo que el equipo se mantuvo firme y realmente el tema es más que interesante, de modo que seguramente el año próximo tendrán los resultados que ustedes esperaban y a lo mejor mucho más también. De modo que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado
de esta charla para el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. También, por supuesto, agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron en este momento en vivo, como siempre digo, y para quienes seguramente en otra oportunidad nos escucharán y nos verán. Agradecemos también a Cecilia y a su equipo que nos faciliten la bibliografía como para que todos la podamos compartir. También quisiera agradecer las preguntas que se han realizado, porque como siempre enriquecen mucho estos espacios. A nuestro moderador, que debuta con esta charla, Sergio Corso, que es estudiante de la carrera de Bibliotecología de la Facultad, al equipo del Centro Cultural Paco Urondo, a Rocío, a Diego y al personal del instituto. Ustedes saben que en cada una de las charlas reitero permanentemente que es sumamente importante este equipo. Sin este equipo serían imposibles avanzar con las charlas del instituto. Finalmente, nos vamos a despedir hasta el 23 de septiembre a las 17 horas, en que María Eugenia Costa, continuando con las investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata, y su equipo se referirán al proyecto en el que trabaja. Ellos titularon la charla Del catálogo a la colección. El proyecto de investigación se titula Del catálogo a la colección, conceptos heurísticos claves para la historia de la edición e historia de las bibliotecas. Muchísimas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar entonces seguramente en 15 días, el 23 de septiembre a las 17 horas. Los esperamos y además, como el lunes 13 de septiembre es el Día del Bibliotecario, en nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y todo su personal, les deseamos que pasen un feliz Día del Bibliotecario. Muy buenas tardes y nos vemos entonces el 25 de septiembre a las 17 horas. Hasta ahí.